Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda charla de esta semana de Hablemos de los Premios Nobel. Hoy tenemos al doctor Gabriel Macaya, que nos hablará acerca del Nobel de Química del 2020. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará al expositor. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida al doctor Gabriel Macaya Trejos, miembro de NUME y expresidente de esta academia. Le agradecemos profundamente haya aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor Gabriel Macaya se graduó como bachiller en química de la Universidad de Costa Rica en 1970. Realizó estudios de posgrado en Francia. En 1972 obtuvo en la Universidad de París el diploma de Estudios Approfondis y en 1976 con honores el doctorado d'État en genética molecular. Fundó con los doctores Rodrigo Gámez y Pedro León el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, del cual fue director en los periodos 1979, 1980 y 1991-1996. En la Universidad de Costa Rica fue además vicerrector de investigación de 1981 a 1988 y rector durante 8 años, de 1996 al 2004. El doctor Macaya recibió en 1979 el Premio Nacional de Ciencias Clodoviro Picado Tuay y en 1998 la Universidad del Estado de Nueva York le confirió el título de Doctor of Humane Letters. Es investigador en varios proyectos de genética del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Con nosotros, el doctor Macaya Trejos. Doctor Macaya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Walter, y muchas gracias a la Academia que me invitaran a participar en este importante ciclo de 3 conferencias sobre Premio Nobel 2020. Voy a compartir la pantalla. No se ve. Espero que ya estén viendo la pantalla compartida. Recientemente, la Academia de Ciencias Sueca, Real Academia de Ciencias Sueca, otorga el Premio Nobel en Química a 2 investigadoras. Emmanuelle Charpentier, investigadora francesa, ahora dirigiendo una unidad de investigación en Alemania, y a Jennifer Doudna, investigadora norteamericana, ahora profesora en la Universidad de California en Berkeley. Es importante destacar que este año son 2 mujeres las que reciben el Premio Nobel en Química. La Academia Nacional de Ciencias con la Universidad de Costa Rica está convocando a un foro 2, 3 y 4 de diciembre sobre mujeres y las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Me pareció entonces importante iniciar esta charla con un pequeño recuento de las mujeres Premio Nobel.
Entre 1901 y 1920, de 940 premios Nobel otorgados, solo conté los premios Nobel otorgados a personas. No tomé en cuenta los premios Nobel otorgados a organizaciones e instituciones, que son bastante numerosos. De esos 940 premios, solo 58 han sido otorgados a mujeres, lo que representa un 6,2%. En las áreas científicas, física, química y medicina o fisiología, de 622 premios otorgados, 23 lo fueron a mujeres, un 3,7%. Y en literatura, paz y economía, de 318 premios otorgados, 35 lo fueron a mujeres, un 11,0%. En este recuento, debo anotar que cuando un misma persona, un mismo investigador recibe 2 veces el premio, y hay varios, lo conté 2 veces. Si por otra parte comentamos que la primera mujer en recibir un premio Nobel lo fue en física, y vamos a ver que en física hay realmente muy pocas mujeres premio Nobel, y fue Marie Curie, que lo recibe conjuntamente con su esposo Pierre Curie y con Henri Becquerel en 1903. También es importante señalar que Marie Curie es de las pocas que reciben 2 premios, la única mujer que ha recibido 2 premios. Recibe un segundo premio Nobel, esta vez en química, a ella sola sin compartirlo, en 1911. Valga la pena indicar también que la hija de Marie y Pierre Curie, Irène Joliot-Curie, recibe el premio Nobel de Química en 1935, conjuntamente con su esposo Frédéric Joliot-Curie. El mayor número de premios Nobel otorgados a mujeres en un año dado fue en 2009, donde 5 mujeres lo recibieron. Elizabeth Blackburn y Carol Greider en medicina o fisiología, compartiéndolo con Jack Szostak. Ada Yonath, compartido con 2 investigadores en química. Herta Müller en literatura, y Elinor Ostrom, compartiéndolo con Oliver Williamson, en economía. Podemos desglosar los 58 premios Nobel otorgados a mujeres por área. En física, 4 de 214, es decir, un 1,9%. En química, 7 de 187, un 3,7%. En medicina o fisiología, 12 de 2021, un 5,4%. En literatura, 16 de 116, un 13,8%. En La Paz, es a donde hay una participación femenina mayor, 17 de 106, para un 16%. Y economía, que ocupa el segundo lugar en porcentaje, 2 de 96, con 2,1%. Sin embargo, es importante hacer un análisis de cómo esta participación de mujeres en los premios ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y aquí hice un análisis de los premios otorgados por década. Hacerlo por año mete mucho ruido en el diagrama y en el análisis, y me pareció importante hacerlo por década. Y aquí ven ustedes que el promedio entonces en la historia es 6,2%, pero a partir de 1991 se logra una mayor participación femenina en los premios, llegando en la década de 2011-2020 a un 14,2%.
0,5%. El mismo proceso se da en los premios Nobel en física, química y medicina o fisiología, en donde en las 2 últimas décadas el porcentaje ha subido notablemente sobre la media de 3,7%, llegando casi al 9% en la década del 2011 al 2020. El Premio Nobel en Química, como ya lo había dicho, se otorga a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. Emmanuel Charpentier nace en 1968. Casi que uno podría decir que las dos premiadas son prácticamente coetáneas. Doudna es 4 años mayor que Charpentier. En Francia, en Juvisy-sur-Orge. Obtiene un doctorado en 1995 del Instituto Pasteur París y actualmente es directora de la unidad Max Planck para la ciencia de los patógenos en Berlín, Alemania. La doctora Doudna nació en 1964 en Washington, D.C. Tiene un doctorado en 1989 de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston y actualmente es profesor de la Universidad de California en Berkeley e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes. Más adelante vamos a ver un poco la carrera de estas dos investigadoras que en algunos aspectos es diferente y muy típica de lo que es ahora la carrera de investigador o de investigadora en Europa y la carrera de investigación en los Estados Unidos. Aquí tienen ustedes una foto del 2016 en que están las dos investigadoras. La doctora Doudna a la izquierda y la doctora Charpentier a la derecha. Como les decía, es una foto de 2016, ya tiene 4 años, no encontré una foto de las dos juntas más reciente. Emmanuel Charpentier obtiene su primer diploma de licenciatura, el equivalente, de la Universidad Pierre y Marie Curie en bioquímica, microbiología y genética. En el 95 sostiene su tesis de doctorado en ciencias en microbiología en el Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur, siendo un instituto de investigación, tiene una actividad docente importante y en colaboración con la Universidad de París otorga títulos. Para su doctorado investiga los mecanismos genéticos y moleculares de la resistencia a los antibióticos en las bacterias. Luego se enfoca en el estudio de cómo los patógenos bacterianos infectan a sus huéspedes e interactúan con el medio ambiente. En 1996 se traslada a Estados Unidos, Emmanuel Charpentier, donde trabaja en diferentes instituciones. La Universidad Rockefeller, el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, el Instituto Skirball de Medicina Biomolecular y el Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis. A comienzos de los años 2000 regresa a Europa, primero a Viena y después a la Universidad de Umeå en Suecia, ocupando la plaza de directora de investigación del Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. En 2013 fue nombrada profesora en el Helmholtz Center for Infection Research en Braunschweig y logra la cátedra de Alexander von Humboldt en la Escuela de Medicina de Hannover, Alemania. En el 2015 es nombrada para dirigir el nuevo Instituto Max Planck de Biología de la Infección en Berlín, pero mantiene su nombramiento de profesora en la Universidad de Umeå en Suecia. El trabajo previo de Emmanuel Charpentier es interesante verlo con algún detalle porque muestra una evolución clara de sus inicios como microbióloga hasta llegar a la caracterización del sistema CRISPR-Cas9 en la Universidad de Rockefeller. Trabaja con el patógeno
Streptococcus pneumoniae y cómo este patógeno utiliza elementos genéticos móviles para alterar su genoma. Es decir, pequeñas secuencias de ADN que son pasados por otras bacterias o por virus que las infectan, y estos elementos móviles son integrados en el genoma bacterial, modificándolo y haciendo su integración hereditaria. Mucha de la resistencia bacteriana en las bacterias está ligada a la presencia de elementos móviles que transfieren los genes que otorgan esa resistencia bacteriana de una cepa bacteriana a otra y aún entre especies bacterianas diferentes. En ese trabajo, en ese periodo de la Universidad Rockefeller, con Hélène Tuamainen, demuestra cómo en Streptococcus pneumoniae la resistencia se desarrolla a la vancomicina, un antibiótico en ese momento de última generación. En el Centro Médico de la Universidad de Nueva York de 1997 a 1999, trabajó en el laboratorio de Pamela Cohen, una bióloga de células de la piel interesada en la manipulación de genes de mamíferos. Charpentier publica un artículo que exploraba la regulación del crecimiento del cabello en ratones. Y en el 2004, Charpentier publica el descubrimiento de una molécula de ARN involucrada en la regulación de la síntesis del factor de virulencia en Streptococcus pyogenes, otra bacteria patogénica. Y vemos entonces cómo a partir de sus estudios en resistencia a antibióticos, llega al descubrimiento de una molécula de ARN, no ADN, involucrada en la regulación de la síntesis del factor de virulencia. Y aquí viene una revolución que se viene gestando desde muchos años antes, en que los papeles que juegan ARNs son múltiples. Y ya vamos a ver eso más adelante. Jennifer Doudna obtiene su licenciatura en química en la Universidad de Pomona en 1985 y hace su PhD en bioquímica sobre ribosimas en la Universidad de Harvard, bajo la supervisión de Jack Szostak. Es importante que ustedes vean que Jack Szostak comparte el premio Nobel con dos mujeres. Algo tiene Szostak que produce premios Nobel femeninos. Hizo su trabajo postdoctoral con otro premio Nobel, Thomas Cech, en la Universidad de Colorado en Boulder. Actualmente es catedrática de Química y Biología Celular y Molecular en la Universidad de California, Berkeley, y ha sido investigadora en el Instituto Médico Howard Hughes desde 1997 y desde el 2018 tiene la posición de investigadora principal en los institutos Gladstone, así como profesora en la Universidad de California en San Francisco. Ven ustedes aquí una carrera diferente a la de Emmanuel Charpentier, más enfocada, con menos diversidad de líneas de investigación e instituciones. Durante su estancia en el laboratorio de Szostak, Doudna modificó el intrón catalítico del grupo 1 para convertirlo en una verdadera ribosima catalítica capaz de copiar plantillas de ARN. Los intrones autocatalíticos son un grupo de elementos genéticos muy importante. En general, en los organismos superiores, en los eucariotes, los genes son genes divididos. Es decir, están codificados en el genoma del individuo de una manera discontinua, en una estructura llamada de genes divididos, en la que las regiones genéticas que van a expresarse, llamadas
exones son interrumpidas por regiones genéticas no expresadas llamadas intrones. El proceso de expresión de estos genes divididos pasa por la transcripción de un ARN largo que contiene exones e intrones, que es luego procesado o editado para eliminar esas secuencias que interrumpen y crear un ARN mensajero completo que puede ser ahora sí traducido por la maquinaria de los ribosomas a proteínas. Este proceso de editaje es bastante complejo y en algunos casos ocupa toda una maquinaria que en la jerga angloparlante se llama un spliceosoma, puesto que el proceso de editaje en inglés es splicing, que es un conjunto de enzimas y proteínas complejo que con mucha precisión elimina el intrón. Pero hay un grupo de intrones muy particular que es autocatalítico, es decir, que no ocupa de esa enorme maquinaria celular del editosoma, para decirlo en español, para eliminar el intrón o los intrones. Estos intrones tienen una función en ellos mismos catalítica para ese proceso. Ella entonces, partiendo de esa función catalítica del intrón, utiliza esa secuencia del intrón en ARN para crear una ribosima, es decir, un complejo ARN proteínas que era capaz de copiar moldes de ARN a ARN. Posteriormente, Donna trabajó en la cristalización y resolución de la estructura tridimensional de este intrón catalítico del grupo 1 del protozoo tetraimena en 1991 en el laboratorio de Thomas Cech. Pudieron obtener en el 2001 por difracción de rayos X la estructura completa del intrón catalítico. Esta estructura completa es la segunda estructura de un ARN plegado después del ARN de transferencia o de los ARN de transferencia que pudo ser elucidada a partir de difracción de rayos X. Su trabajo inicial en la solución de grandes estructuras de ARN la llevaron a hacer más estudios estructurales de ARNs y de ribosimas, en este caso del virus de la hepatitis delta, que la doctora Livia Herrero nombró en su conferencia del lunes pasado, y del IRES, o el Internal Ribosome Entry Site, que es todo un complejo ribonúcleo proteico fundamental para el inicio del proceso de traducción en los ribosomas. Y estudió también muchos complejos proteínas ARN y ribosimas. Aquí hay que hacer un pequeño interludio. Es decir, el premio Nobel por el que son reconocidas estas dos investigadoras forma parte de la explicación de ciertos procesos fundamentales en los que las bacterias expresan sistemas de defensa, sobre todo a infecciones virales. El primero de estos sistemas de defensa de las bacterias a la infección por virus es el sistema de restricción-modificación, que fue descrito inicialmente por Salvador Luria en 1952 y posteriormente caracterizado 10 años después por los trabajos de Werner Arber, Hamilton Smith y Daniel Nathans. Los tres fueron galardonados por estos descubrimientos con el Premio Nobel en Medicina o Fisiología en 1978. Este sistema de restricción-modificación es un sistema en el cual las bacterias
destruyen el ADN que invade, inyectado por los virus, degradándolo. La pregunta que se hacía Salvador Luria y que elucidaron Werner Arber, Smith y Nathans es cómo estas enzimas de restricción reconocen el ARN, el ADN infectivo del virus, pero lo cortan sin cortar el ADN propio de la bacteria. Y eso se da en un proceso llamado modificación, en que las enzimas de este proceso, restricción-modificación, reconocen secuencias específicas en el ADN del huésped y lo metilan. Las enzimas de modificación, evitando que con esa metilación las enzimas de restricción nucleasas degraden el ADN propio de la bacteria. Las enzimas de restricción responsables de este proceso de defensa de las bacterias se convirtieron en la herramienta central que dio origen a la revolución de la ingeniería genética, al clonaje y con la mutagénesis dirigida a sitios, los primeros intentos de modificación genética específica. Bueno, más que intentos, de muchos experimentos muy complejos para producir modificaciones genéticas altamente específicas. Un segundo grupo de estudios sobre la resistencia bacteriana a infecciones virales son estudiados por varios investigadores, del que yo quisiera nombrar a Francisco Juan Martínez Mojica, pues tiene un aporte fundamental para llevar a estas dos investigadoras a su premio Nobel, y son las llamadas secuencias CRISPR. Francisco Juan Martínez Mojica científicamente es conocido más como Francisco J. Mojica, obvio el Martínez. En 1993 caracteriza lo que ahora se conoce como el locus, es decir, un sitio en el genoma de las bacterias y otros organismos llamado CRISPR. Ahora vamos a ver qué significa este acrónimo. Parte de esta secuencia repetida fue reportada previamente por Ishino en el 87. En los ADN de los organismos eucarióticos, hay una gran cantidad de secuencias repetidas. Es decir, pequeños segmentos de ADN presentes en muchísimas copias. Durante muchos años de mis estudios de doctorado en París, yo me ocupé del aislamiento, caracterización de estas secuencias repetidas, que en mi tiempo no se les conocía ninguna función y era más bien parte de lo que se llamaba el ADN basura. Mojica describió que estas repeticiones completas de una secuencia genética en los organismos Allopherax y Alorcula, que son arqueas, vio estas secuencias y estudió su función. Continuó investigando estas secuencias a lo largo de la década de 1990 y en el 2000 Mojica reconoce que lo que se habría descrito como secuencias repetidas dispares en realidad compartían un conjunto común de características. Ahora, estas características son conocidas por ser el sello distintivo de estas secuencias CRISPR. Y acuñó el término CRISPR como un acrónimo de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Pequeñas repeticiones palindrómicas intercaladas agrupadas. Y estas son bastante interesantes porque son secuencias repetidas muchas veces y el elemento que se repite es un pequeño elemento de secuencia palindrómica en el ADN. Es decir, una secuencia que puede ser leída al derecho o al revés, un palindroma.
Muchas de estas secuencias palindrómicas son las que son reconocidas por las enzimas de restricción en el proceso de restricción-modificación. En 2005 publica un primer artículo que sugería que CRISPR era un sistema inmunológico innato de bacterias. Y esto es importante, el sistema de modificación, restricción, olvida cuál fue la infección que sufrió la bacteria. Vamos a ver que este sistema CRISPR permite que la bacteria recuerde quién la infectó. Esta publicación, fundamental para lo que sigue, fue rechazada por 4 revistas científicas importantes y fue publicada 2 años después. Este hallazgo lo llevó a plantear la hipótesis, que ahora sabemos que era correcta, de que CRISPR es un sistema inmunológico adaptativo. Estas secuencias no son más que una biblioteca de fragmentos virales, producto de antiguas infecciones virales de la bacteria, integradas en el genoma bacteriano, separadas por esas secuencias palindrómicas repetidas. Y es sobre este descubrimiento que se monta lo que sigue. Y aquí tienen ustedes 2 artículos publicados por Mojica y colaboradores en el 2002 y en el 2005. ¿Qué es entonces el trabajo sobre el CRISPR-Cas, reconocido por el Premio Nobel en Química en 2009? Vean que es interesante, las 2 investigadoras premiadas en química, una tiene un origen químico, la otra es microbióloga. Y el comunicado de prensa de la Real Academia de Ciencias Sueca dice que el Premio Nobel de Química 2020 es otorgado por el desarrollo de un método de edición del genoma. Es decir, un método que nos permite modificar selectivamente y específicamente secuencias de genomas. Esto lleva al concepto de tijeras genéticas, que son una herramienta, como dice el comunicado de prensa, para reescribir el código de la vida. Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna han descubierto una de las herramientas más precisas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRISPR-Cas9. Vamos a ver después, un poquito más adelante, cómo funcionan estas tijeras genéticas y cómo es que ocurre ese proceso de inmunidad innata en las bacterias. Con esta herramienta, los investigadores pueden cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Pueden alterar un sitio de un nucleótido o pueden alterar un conjunto de varios nucleótidos con precisión, como dirían algunos, quirúrgica. Esta tecnología ha tenido un impacto revolucionario en las ciencias de la vida, está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Los investigadores necesitan modificar los genes en las células si quieren descubrir el funcionamiento interno de la vida. Esto solía ser un trabajo lento, difícil y a veces imposible. Usando las tijeras genéticas, ahora es posible cambiar el código genético en el transcurso de unas pocas semanas. El presidente del Comité Nobel de Química dice que hay un poder enorme en esta herramienta genética que nos afecta a todos. No solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que también ha dado lugar a cultivos innovadores y dará lugar a nuevos tratamientos médicos innovadores. Quisiera hacer aquí una referencia de que este instrumento se está volviendo fundamental para
descubrir funciones de ciertas secuencias genéticas. Antes de existir esta técnica, se usaban técnicas muy complejas y muy aleatorias de crear organismos knockdowns, es decir, organismos en que, por varios métodos de mutagénesis, se lograba desactivar a un gen. Y viendo la desactivación de este gen, se veía cuál era su impacto en el organismo estudiado y se podía conocer mejor su función. Como suele ocurrir muchas veces en la ciencia, el descubrimiento de estas tijeras genéticas fue algo relativamente inesperado. Durante los estudios de Manuel Charpentier sobre Streptococcus pyogenes, descubrió una molécula previamente desconocida, el ARN-TRACR o el TRACT-ARN. Su trabajo mostró que este ARN es parte de un antiguo sistema inmunológico de las bacterias, el sistema CRISPR-Cas, que había descrito, entre otros, Mojica, que desarma los virus al escindir su ADN. Charpentier publica su descubrimiento en 2011. Ese mismo año, Charpentier inicia una colaboración con Jennifer Doudna, una bioquímica experimentada con un vasto conocimiento del ARN, como ya les expliqué. Juntas lograron recrear ese proceso de tijeras genéticas que ocurre en las bacterias en un tubo de ensayo y simplificaron los componentes moleculares de esas tijeras genéticas que fueron más fáciles de usar. En un experimento, como dice el comunicado de prensa que hizo Época, reprogramaron las tijeras genéticas naturales de las bacterias. En su forma natural, las tijeras reconocen el ADN de los virus que invaden las bacterias o que infectan las bacterias. Pero Charpentier y Doudna demostraron que podían controlarse para poder cortar cualquier molécula de ADN en un sitio predeterminado de gran especificidad. Donde se corte el ADN, es fácil reescribir el código genético. Desde que Charpentier y Doudna descubrieron las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 en el 2011, su uso se ha disparado. Esta herramienta ha contribuido a muchos descubrimientos importantes en la investigación básica. Y los investigadores de plantas han podido desarrollar cultivos que resisten a hongos, a plagas y sequía. En medicina se están realizando ensayos clínicos de nuevas terapias contra el cáncer. Y el sueño que parecía lejano de poder curar enfermedades hereditarias está a poco de hacerse una realidad. Estas tijeras genéticas han llevado las ciencias de la vida a una nueva época y en muchos sentidos están aportando un enorme beneficio a la humanidad. Aquí tienen ustedes el título y el abstract del artículo fundamental de Doudna y Charpentier sobre las tijeras genéticas. Y aquí está la página 1 del artículo publicado en agosto del 2012 en la revista Science. Les voy a presentar ahora dos grupos de imágenes que fueron tomadas de nuevo del comunicado de prensa de la Academia de Ciencias Sueca, en el que se anuncia la atribución del premio. En estas imágenes he tomado el texto original en inglés y lo he sustituido por una traducción bastante libre que he hecho al español. Ustedes pueden encontrar este material en el sitio del Premio Nobel, www.nobelprize.org, en la referencia que están viendo en la pantalla.
Aquí tienen ustedes la primera imagen, que es una imagen que explica cómo funciona este sistema inmune natural de las bacterias, en este caso Streptococcus, contra invasiones de agentes virales, el sistema CRISPR-Cas9. Para verlo con más facilidad, corté esta imagen en las 4 etapas que están en el diagrama, como podrán ver a continuación. Como dice la imagen, cuando los virus infectan una bacteria, le introducen su ADN o su ARN. En este caso, el proceso es un poco diferente, pero vamos a situarnos por la importancia en la infección por virus de ADN. Si la bacteria sobrevive a la infección, inserta una parte del ADN del virus en su propio genoma. Algo así como guardando un recuerdo del virus que la infectó. Este ADN luego se va a usar para proteger a la bacteria de nuevas infecciones de este virus. En la vida evolutiva de la bacteria puede haber sufrido varias infecciones virales. Y lo que va a encontrarse en la bacteria en su genoma es todo un segmento del gen CRISPR en el que hay integradas estas secuencias virales que representan la memoria de la vida de infecciones de la bacteria. La bacteria entonces inserta un fragmento del ADN viral en la sección CRISPR del genoma. Entre cada fragmento insertado, y cada fragmento insertado puede ser diferente, del ADN viral, hay una secuencia repetida. Y esta secuencia es idéntica. Y esa secuencia tiene además la propiedad de ser palindrómica, es decir, una secuencia corta que puede ser leída en los dos sentidos, en las dos hebras del ADN. Este es el proceso inicial de integración. Este ADN CRISPR puede ser luego transcrito, es decir, copiada la secuencia de una de las hebras en un ARN, que vamos a llamar ARN CRISPR, en que tanto la secuencia de los fragmentos virales integrados como la secuencia palindrómica original de repetición son transcritos, es decir, copiados. En los organismos, en las bacterias, vamos a encontrar ARNs, TRACR, ARN, que calzan con la secuencia complementaria repetida del CRISPR-ARN. Pero como recuerdan, estas secuencias repetidas palindrómicas van a tener una propiedad interesante, y es que van a permitir autoapareamiento y crear una estructura muy particular para estos ARNs, en el que hay una secuencia expuesta a la secuencia complementaria en el ARN CRISPR y una pequeña asa parcialmente en doble hebra producida por esta estructura palindrómica. Con la presencia de una proteína Cas nueva, se produce un proceso de corte. El TRACR-ARN calza con la secuencia complementaria, como les decía, repetida del CRISPR. Cuando este ARN se pega al CRISPR, la proteína tijera Cas9 se une al complejo. La molécula larga
es entonces cortada en fragmentos pequeños por una proteína RNasa 3 que corta el ARN en fragmentos pequeños. Las tijeras genéticas finales contienen entonces secuencias de un virus dado. Si la bacteria es infectada por el mismo virus, las tijeras genéticas reconocen de inmediato las secuencias de ese virus e inactivan ese ARN viral cortándolo. Se logra así un proceso de inmunidad o de defensa de la bacteria a la invasión de ADNs virales. En esta segunda imagen está cómo es que podemos usar estos procesos del CRISPR-Cas9 para editar ADN específicamente. De nuevo, dividí en dos la imagen y traduje las leyendas en inglés. Entonces aquí tienen ustedes cómo funcionan las tijeras genéticas CRISPR-Cas9. Primero partimos entonces de un derivado de ese pequeño ARN que tenía secuencias palindrómicas y que es producto de la transcripción de las secuencias repetidas y que tienen en uno de sus extremos una secuencia de ARN que contiene la secuencia blanco a la que queremos dirigir las tijeras. Entonces, este ARN guía se puede construir artificialmente para cualquier tipo de secuencia que querramos cortar. Esa pequeña secuencia del ARN guía, que es añadida artificialmente a el ARN con la estructura palindrómica reflejada en las secuencias repetidas, esta secuencia va a reconocer su secuencia homóloga en el ADN del genoma, se va a unir a esa secuencia homóloga y la proteína Cas9 va a reconocer este ARN guía y va a producir un corte específicamente en el lugar en que la molécula sintetizada de ARN guía se une con la molécula de ARN de estructura palindrómica. La proteína de la tijera Cas9 forma un complejo con el ARN guía que lleva las tijeras al lugar exacto en el genoma donde debe hacerse el corte. Una vez que se hace ese corte pueden ocurrir dos cosas. Y ya con esto termino. Primero, una vez cortado el ARN, no se hace ninguna intervención y se permite que la célula repare el corte hecho en el ADN. En la mayoría de los casos, esto es un proceso muy conocido, que es una reparación propensa a errores, en que el corte producido por las tijeras va a ser reparado, pero no fielmente. Se introducen nucleóticos al azar y esto lo que lleva es a que el gen en que hicimos el corte se inactive. Y tenemos así entonces un método para crear organismos con knockdown genéticos a donde la función de ciertos genes y de ciertas secuencias puede ser muy cuidadosamente analizada
Pero lo más interesante es que una vez hecho ese corte, si los investigadores quieren insertar, reparar o editar un gen, pueden diseñar un pequeño ADN molde. La célula va a usar este ADN molde cuando repare el corte del genoma, lo que permite insertar esta secuencia de este pequeño ADN molde en el sitio en que las tijeras genéticas hicieron el corte. Y se logra así una modificación de una gran especificidad, puesto que la secuencia de ese pequeño ADN molde que vamos a insertar es conocida y puede llevar a una reparación de una mutación o puede llevar a la definición de alguna función novedosa. Espero que no haya sido una presentación excesivamente técnica. Espero que hayan entendido la importancia y haya sido yo claro al transmitir la información de la importancia de esta herramienta y la trascendencia de este premio a estas dos investigadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Macaya, por tan interesante exposición y definitivamente creo que hasta los que no somos tan científicos de carrera se entendió perfecto. Por el momento podemos hacer preguntas por el chat y yo se las estaré compartiendo al doctor Macaya. Tenemos una pregunta en el Facebook, entonces voy a leérsela. Alice Pérez dice, el dictamen de la Academia Sueca es clara el por qué se dio, pero queda un poco de mal sabor la exclusión de Mojica. ¿Podría ganarlo en medicina? Miren, siempre en la atribución de los premios Nobel uno podría decir que hay injusticias. Aquí me voy a ser abogado del diablo. Sí, Mojica encontró el proceso de la inmunidad bacteriana, sin embargo no dio el paso que Doudna y Charpentier dieron. Es decir, en convertirlo en una herramienta fundamental de investigación. Y yo creo que, haciendo de abogado del diablo, ese podría ser el razonamiento de los miembros del Comité Nobel en Química. Siempre es importante que en estos procesos de descubrimiento los innovadores se montan sobre los hombros de otros investigadores y utilizan los resultados de otros grupos de investigación en sus descubrimientos. Fíjense que las reglas de los premios Nobel limitan a 3 la posibilidad de compartir. No se puede otorgar a más de 3 personas. Y es interesante ver cómo, en estos casos, el comité reconoce un aporte trascendental, aunque, y podríamos decir injustamente, no se reconocen otros aportes. Sí, mucha gente ha señalado la injusticia de no reconocer a Mojica, pero en los premios Nobel hay una acumulación de lo que podríamos llamar injusticias históricas muy larga. Alice Pérez le contesta, claro, pero no le creyeron al inicio. Como ocurre muchas veces con ciertos descubrimientos que son descubrimientos o fenómenos que se salen del orden usual establecido o del canon científico del momento. Y
pues Mojica sufrió eso hasta que llegó a una revista que tenía un criterio más amplio, como es el Journal of Molecular Evolution, en donde publica ese artículo fundamental del 2002. Tenemos una consulta por Zoom del doctor Pedro León y dice, ¿de qué tamaño puede ser el inserto que introduce el ARN guía? Yo no sé si hay medidas específicas. Lo que se dice es que tiene que ser lo suficientemente corto, porque si no, si es muy largo, el sistema no funciona. No tengo una idea de cuál es el tamaño de los insertos, pero si lo pensamos como un mecanismo para corregir mutaciones, basta que sea un inserto corto. Tenemos otra consulta por Zoom y ahorita voy con las de Facebook y dice, el doctor Gracia, ¿qué tan desarrollada está la técnica en nuestro país? Ya hay laboratorios que están comenzando a aplicarla. Okay. Antonella Romero pregunta, ¿cuál es su opinión? Esa es una pregunta desde el Facebook Live. ¿Cuál es su opinión respecto a inconvenientes o retos éticos y técnicos de la aplicación de dicha técnica? Gracias por la excelente labor de divulgación científica. Bueno, siempre aquí nos encontramos ante los retos éticos de las modificaciones genéticas clásicas. Ya ha habido experimentos no autorizados de resultado dudoso en algunos países del este, utilizando esta técnica para hacer modificaciones genéticas y hacer cambios en genes específicos. No voy a entrar en el detalle. El consenso mundial generalizado, mayoritario, es que las modificaciones genéticas no deberían hacerse en las líneas germinales de los seres humanos. Pero sí, y ya se han hecho muchos experimentos, todavía no con resultados usando esta técnica, mediante el cual en células somáticas se pueden corregir mutaciones. Pero evidentemente, esa corrección es una corrección en una célula que no va a modificar el patrimonio genético del individuo en que esa modificación se hace. Y esto, en ciertos entornos científicos, éticos, es permitido. Tenemos otra consulta por Facebook Live y nos pregunta Heidi Villalobos, ¿esta técnica se está usando en alguna de las posibles vacunas que se están probando? Sí, precisamente. Hay un grupo que por lo menos nosotros conocemos en California que está utilizando esta técnica justamente con el propósito de producir vacunas. Todavía es un proceso experimental que no ha llevado a resultados aplicables como las otras vacunas que están próximas a comercializarse. Y muchos saludos, Heidi, que en su momento fue alumna mía. Jordi Palma nos consulta, buena tarde, excelente presentación. A nivel centroamericano o de Costa Rica, para ser más específico, ¿cuál cree que ha sido el mayor aporte de la química por parte de algún individuo? La que más recuerde. Gracias. Mira, es muy difícil. Me toma muy desprevenido esa pregunta de tener que buscar entre los múltiples aportes que ha habido a lo largo de muchos años en el área química para el desarrollo del país. No me atrevería yo a decir un nombre justamente por la posibilidad de ser injusto, al no nombrar a muchos que han aportado en Costa Rica. Y
podría ser interesante que la Academia de Ciencias organizara una serie de charlas sobre aportes de científicos costarricenses al desarrollo. Tenemos otra consulta por el Facebook Live, Alice Pérez. Si las bacterias han encontrado este mecanismo de defensa, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos mecanismos de defensa tan sofisticados o más sofisticados que los que tiene la bacteria. Ya todo el sistema inmune es un sistema que genéticamente es de una complejidad, y diría yo, permítame usar este término, de una complejidad y de una inteligencia producida por el proceso evolutivo que es admirable. Y tenemos entonces un mecanismo de defensa que es el que nos permite hacer vacunas, inmunizarnos y protegernos. Tenemos otra consulta por Zoom de Marcela Cantero. Dice, consulta para el doctor Macaya, a quien agradezco una charla tan clara e ilustrativa. Con la actual pandemia hay una gran demanda por pruebas rápidas y eficaces. A la fecha, ya la FDA aprobó 2 test rápidos de bajo costo. Uno de ellos patentados por el laboratorio de la doctora Dubna. ¿Cómo ve esta aplicación de la técnica en este campo? Gracias. Por supuesto, es una forma en que, adaptando esas tijeras genéticas, podemos usarlas para detectar secuencias virales. Por supuesto que ya la doctora Dodna está trabajando en eso y hay un costarricense involucrado en ese proceso, y es importante que le demos crédito por lo que está haciendo con la doctora Dodna. Bueno, si tienen más consultas pueden escribirlas. Por el momento tenemos unos comentarios. La doctora Raventós, muchas gracias, don Gabriel. Muy bonita conferencia. La doctora Dalisca Brili nos dice, genial, muchas gracias. El doctor Pedro León, excelente exposición como era de esperar. Brillante, Gabriel. Desde la Academia Nacional de Ciencias de Honduras, Carolina Aldubín nos dice, muy buena exposición, Gabriel, felicidades y gracias. Saludos, Carolina, gusto de oírte. Ok, y vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Y por el Facebook Live también tenemos algunos comentarios que nos dicen, vamos a ver. Excelente, Heidi Villalobos, Lorena Uribe le dice excelente, muchas gracias Gabriel, Pilar Ramírez. Mario Coto, excelente, doctor Macaya, muy clara su exposición sin perder lo técnico. Isaac Ricorosco, muchas gracias por su exposición, don Gabriel. Y Alice Pérez hace el comentario de que Max Chavarría en el CIPRONA ha iniciado a usar esta técnica. ¿Alguna otra consulta por Zoom o por Facebook Live? Doctor Macaya, retomo el tema de esta presentación y cómo la investigación en ciencia básica es la que nos brinda soluciones ahora, como el ejemplo de los tests para este nuevo coronavirus. Deseo una reflexión suya sobre la necesidad de la inversión en ciencia básica del Estado y también de la parte de la filantropía, como ocurre en países como Estados Unidos. Bueno, el primer comentario, Marcela, es que lamentablemente ese concepto de filantropía tan desarrollado en algunos países, en el nuestro no existe prácticamente. Frente a esa ausencia de filantropía, hay 2 actores fundamentales que deben unir esfuerzos. Primero, los actores estatales,
principalmente las universidades y algunas empresas de punta que deberían crear alianzas con las universidades para producir los cambios que nuestro país necesita. Yo creo que en un país como el nuestro, pequeño, en ausencia de esa fuente filantrópica de financiamiento de investigación, debe entonces fortalecer y vigilar muy claramente la inversión que hace el Estado en investigación básica. Y es que es importante pensar en la necesidad de hacer investigación básica porque es la que nos va a permitir comprender fenómenos y encontrar soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan. Es a partir, creo yo, de esa investigación básica que podemos sólidamente comenzar a hacer investigación aplicada y lograr soluciones exitosas. Bueno, y con estas últimas palabras del doctor Macaya, quiero agradecerles a todos por estar conectados, tanto en el Zoom como en el Facebook Live. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de ciencia y especialmente sobre el Premio Nobel de Química. Quiero recordarles que el próximo viernes, este viernes, a las 3 de la tarde hablaremos sobre el Premio Nobel de Física a cargo de los doctores Gracia Bondía y Alejandro Jenkins. Están cordialmente invitados. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias, doctor Macaya, por esta excelente exposición, por haber compartido con nosotros su conocimiento. Y el último comentario de Facebook: excelente presentación, muy clara y atiende la fuente de la genialidad humana. Ana Sintefield. Muchas gracias a todos y buena tarde.